Esta soy yo en la panza de mamá, con mi hermano mayor y nuestro perrito Andy. Y aquí estoy, ya fuera de ella. Nací el domingo 13 de enero del año 1980. Según puedo ver, a pesar de la letra casi ilegible de mamá, fue a las 10 de la mañana en el Sanatorio Migone en Asunción. Mis padres me llamaron Lucía, sin María por delante ni por detrás, para ir en contra de la corriente de aquella época. Me pusieron un solo nombre, simplemente Lucía. Como mamá solía hacerme pequeños regalos en la fecha de mi santo, pensaba que me habían puesto ese nombre por haber nacido justo un mes después de Santa Lucía. También romanticé el tema asumiendo que eligieron mi nombre porque su significado está ligado a la luz. Pero unas semanas antes de la muerte de papá, me sentí un poco decepcionada porque cuando le pregunté sobre mi nombre, me dijo que él y mamá lo habían elegido simplemente porque les gustaba cómo sonaba. Me rompió el corazón. Bueno, sí, decir que me rompió el corazón solo por eso quizás suene un poco exagerado, pero la vez que sí lo hizo fue la primera vez en que lo vi llegar a casa totalmente borracho. Tanto que no se podía ni parar. Fue en el año 2008, un poco tiempo después del suicidio de mamá. Eran tiempos complicados y fue la primera vez en que discutí y me peleé con él. Sentía que mi ídolo se había caído. Tiempo después, el doctor le amenazó que si seguía tomando así, no iba a vivir mucho tiempo más. Así que, gracias a Dios, se aferró a la vida y no tomó ni una gota más de alcohol por el resto de sus días. A sus 70 años se volvió escritor y lanzó 4 libros hasta que en noviembre del año 2021 cerró los ojos para abrirlos en alguna parte del universo, ya al lado de su eterno amor, mi mamá. Me llevó un buen tiempo entender que el alcohol fue su forma de vivir su duelo. Yo, a mis 28 años, había perdido a mi mamá. Pero tenía muchos sueños de dónde agarrarme para salir adelante. Tenía metas de crecer en lo profesional, en lo económico, quería encontrar un amor sano y real, quería ser mamá, o sea, quería tener la vida que tengo hoy. Y esa ilusión me sirvió para enfrentar el suicidio de mamá. Pero papá, él había perdido al amor de su vida, su compañera, la mujer con quien había vivido 36 años y como escribió en cada uno de sus libros, había jurado ante el altar amarla por el resto de su vida. Y es que yo nunca había visto un hombre tan enamorado de su mujer como mi padre lo estaba de mi madre. Ella, bella, fina, elegante, amorosa, cariñosa, culta, pero demasiado perfeccionista y exigente. Tenía un corazón grande, pero la depresión hizo que su dolor sea mayor. A mamá le dolía la vida, todo le afectaba, aunque durante muchos años hizo un gran esfuerzo para que no se notara. Hasta que en el año 2001 tuvo 2 primeros intentos de suicidio y en el 2008 se fue con el fuego. Años después entendí que ella no quería dejar de vivir. Ella solo quería desesperadamente dejar de sufrir. Vuelvo a contar esta historia en el día de mi cumpleaños porque hace unos años supe que el 13 de enero se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y si bien, gracias a Dios, esta no es mi lucha, es una lucha que ha estado en mi familia de generación en generación. Y siento que al escribirlo o al hablarlo, yo voy sanando. Yo no sé si me di cuenta que mamá tenía depresión ni siquiera después de sus 2 primeros intentos. O creo que sí, es que me daba cuenta, no quería conscientemente darme cuenta. Ya después de que ella murió en el 2008, en su 3er intento de suicidio, hablando con papá, porque con papá hablábamos mucho del tema, papá nunca tenía problema de hablar del tema, no había tabú, nunca se escondió que mamá se suicidó, o sea, siempre lo hablamos con papá. Ahí recién creo que yo fui consciente, ya después de su muerte. Y siendo sincero, nunca me di cuenta
o por lo menos o no quería aceptar el tema de mamá, sabiendo bien de que parecía tan bien, estaba tan bien ella, como estaba siempre alegre, nunca notaba, nunca enflaquecía, se notaba la sonrisa, siempre estaba alegre, hablaba con todas sus amigas y nunca se daba cuenta, no nos dábamos cuenta de lo que iba a hacer, en lo que podía llegar a ser ella en su momento, ¿verdad? De lo que ella hizo, ¿verdad? Yo tenía 21 años cuando mamá tuvo sus dos primeros intentos de suicidio, y yo me sentí decepcionada porque para mí mamá era una súper heroína. O sea, mamá podía hacer todo lo que yo le pedía, y no hablando económicamente, materialmente, sino de cosas, de acciones. Todo lo que queríamos hacer, yo sabía que ella lo iba a poder conseguir, porque ella era genial. Yo creo que ella era una productora nata. Entonces, para mí fue una decepción muy grande. Yo creo que eso fue lo que yo sentí. Después de esos dos primeros intentos de suicidio de mamá, lo que a mí me quedó es un miedo constante, es como un sentimiento de alerta de que siempre va a venir una catástrofe. De hecho, bueno, se vino la catástrofe unos años después, que fue ya así su suicidio en sí, pero sí ese sentimiento de que algo malo va a pasar todo el tiempo. ¿Verdad? Y después se internó mamá esos 2 días, y después fueron todo ese mes de enero que estaba en estado de catarsis, que le veíamos en casa, estaba rezando todo el día sin saber si se iba a recuperar o no, ¿verdad? Recuperar esa alegría que siempre tuvo ella. Mamá era una persona súper alegre, muy perfeccionista. Siempre tenía su mismo peinado de toda la vida, desde que tengo memoria. Una sola vez le di despeinada, que fue cuando entró a la pileta de mi abuelo, del papá de mi papá, y que según ella, nosotros con mi hermano mayor le dijimos que estaba despeinada. Entonces después de eso nunca más se metió a la pileta. O sea, de verdad, nunca más le vi despeinada a mamá. Siempre estaba súper elegante, le hacía feliz a la gente. Era también súper manipuladora, ¿verdad? Era re, ella conseguía lo que quería, la gente le amaba. Tenía ese don de poder decir las cosas que le molestaban sin que le caiga mal a la gente, ¿verdad? Es increíble cómo ella lograba que la gente le respete, y que le quiera. Eso es, ella era demasiado querida. Y sí, era muy sensible, lloraba mucho, pero yo le veía llorar por las películas. O sea, nunca le vi llorar a ella por algún hecho específico, pero siempre lloraba si le contabas algo que le pasaba a alguien. Y la gente le quería mucho. Realmente era una mujer muy querida. Alegre, feliz, servicial. Ella siempre buscaba lo mejor para cada uno, y siempre buscaba que todo el mundo esté a gusto, ¿verdad? Y siempre acuerdo cuando estaba en la manzana, que era lo esencial para ella, era su jardín. Que ella se iba al vivero de la municipalidad a juntar personalmente, a elegir las flores que quería ella, para elegir las flores que quería para su jardín. Llegar a la manzana, y después recorrer la manzana a saber cómo estaban sus funcionarios. No sé por qué, realmente nunca supe el origen de la depresión de mamá. Yo creo que era hereditario. Papá solía decir que todo empezó con un problema hormonal, tenía problemas de tiroides. Quizás, según lo que decía papá, ¿verdad? Yo repito lo que papá decía, que no se le trató bien, no se le dio la medicación correcta en su momento con respecto a las tiroides, y eso empezó también a complicarse, ¿verdad? Ella tenía hipotiroidismo, eso también recuerdo. También ella tenía mucho miedo a heredar el Alzheimer que tenía mi abuela.
Y bueno, y era una persona que constantemente estaba preocupada, tenía mucho estrés, había muchos problemas también, aparte de sus problemas internos, problemas externos, de problemas económicos, y ella no sabía lidiar con eso, y creo que también eso contribuyó a que todo empeorara, ¿verdad? Todas las personas tienen problemas, pero ella también tenía su problema mental, entonces no supo lidiar con esos grandes problemas que habían en el exterior. Yo creo que eso también fue un poco lo que le pasaba a ella, ¿verdad? Lo que me enseñó es el amor al arte, lo que he generado. Yo era el que más acompañaba a los museos, al Museo del Prado. Me acuerdo que siempre nos llevaba a todos los museos, inclusive estando ya a la vuelta, era yo el que le pasaba las diapositivas para las conferencias que hacía ella sobre el arte rupestre y lo que era la pintura de lo que es el arte paraguayo, de sus comienzos con Jaime Bestar hasta toda la cuestión hasta lo que era Jaime Bestar y hasta nuestros días. Mamá era muy detallista. Si ella sabía que algo nos iba a hacer feliz a mis hermanos y a mí, ella lo hacía. Bueno, yo de hecho me considero luego la mimada, ¿verdad? Como yo era la única hija y era la única hija mujer y era la del medio, me recontra hiper mimaban mis padres. Y yo soñaba con tener una cámara filmadora. Mi sueño era ese. Ya cuando tenía 12 años en mi diario escribía que mi sueño era tener una cámara grabadora para grabar todos los momentos. Escribí en mi diario y por lo visto le habré dicho a mis padres porque cuando cumplí 15 años había viajado a Brasil con mi hermano y la familia de la que era en ese momento novia de mi hermano, y cuando volví para mi cumpleaños número 15, al entrar a mi pieza estaba ahí la cámara filmadora que me acompañó durante los siguientes 6 años y grababa todo. Alma de documentalista tenía porque grababa todo. Y esas cosas tenía mamá, ¿verdad? O me festejaba todos mis días de santos, cada 13 de diciembre hacía como una fiestita por mi santo, entonces esos eran momentos muy felices como... Beats, fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone. Yo creo que a mamá le hacía muy feliz hacerle feliz a la gente, eso le hacía feliz, pero también sí era una persona que tenía como gustos muy caros, ¿verdad? A ella le hacía feliz tener su perfume Chanel número 5, le hacía feliz tener su cartera, sus zapatos de Delonté. Bueno, ella creía lo que era la princesa Diana. Tuvo, digamos, una infancia y una adolescencia bastante acomodada, ¿verdad? Su papá le daba económicamente todo lo que ella quería y bueno, quizás ella también tenía esas aspiraciones, después ya no pudo cumplir esas aspiraciones y ahí también tenía esa frustración, pero a ella le hacían felices esas cosas y también las cosas más pequeñas como hacer budín inglés para toda la gente que ella amaba. Todos los años en diciembre mi casa se impregnaba del olor a budín inglés con su Grand Marnier. Era un olor muy rico realmente. Llegar a mi casa era oler a comida rica, ¿verdad? Y ella se encargaba de todo eso. Era una gran administradora de la casa en ese sentido, ¿verdad? Siempre comíamos cosas ricas. A ella le hacía feliz hacerle feliz a la gente. Sus 2 nietos en ese momento, Elías y Mateo. Estaba feliz. Recuerdo que cuando se bautizaban hasta consiguió que no se vistieran de blanco, que se vistieran con un pantalón azul y remera con rayas. No sé cómo consiguió, ¿verdad? Pero mamá siempre lo fue así de lo que quería conseguir. Estar con nosotros, con la familia, compartir, ¿verdad? No sé también si pensar de lo que es, volviendo al tema de lo que es de las cosas hereditarias. Mamá siempre tuvo la idea de no quería fallecer vieja, temiendo la posibilidad de heredar Alzheimer, que es lo que tuvo abuela, que tuvo su mamá. ¿Verdad? Ella siempre tuvo este temor que ella quería fallecer a los 65, si no me acuerdo bien, hasta ahí quería llegar, ella no quería más de eso. Más de eso no. hacía ella? Sí, no quería más llegar de eso. ¿Y ella murió a los 75? 63, si no me equivoco, 60, creo 63, y ella desde el 46, sí, 63. No, 62, pero falleció a los 62.
Me acuerdo de mamá triste cuando después de haber tenido esos 2 intentos de suicidio, porque ella era como un fantasma que caminaba en casa, no reaccionaba, quedó mal, quedó en un estado muy, muy triste. Tardó muchos meses en reaccionar con tratamiento. Papá le llevaba al psiquiatra, le aplicaban electroshock, y ahí de a poquito iba reaccionando. En esa época sí le noté triste, todos estábamos tristes, obviamente la casa era horrible porque ella estaba mal y ella era el alma de la casa. Pero antes de esos episodios nunca yo la había visto triste, a no ser si le contábamos algo o si veía una película o si leía algo triste. Papá sí me contaba que mamá se escondía en el baño a llorar por horas. Y ahora yo leyendo mis diarios de cuando era más chica, sí leo, que yo no me acordaba, pero sí leo en varias partes, mamá está triste hoy, ¿verdad? O sea que sí, evidentemente ella estaba triste. Yo no recuerdo, pero por lo visto sí, porque en mi diario dice, ¿verdad? En varias oportunidades escribí que ella estaba triste. No, nunca me notó. Inclusive esa misma noche, el día anterior, que fue el viernes, pues yo me acuerdo que nos íbamos con los chicos y con mi ex señora nos íbamos los sábados, los fines de semana a pasar con ellos, ¿verdad? Y me acuerdo que me llamó y me dijo, me acuerdo, estaba coordinando, y bueno, coordinar con papá, a ver, con tu papá, a qué hora te buscamos, ¿verdad? Y nos vemos mañana. Bueno, te quiero mucho, ¿verdad? Sin pensar que iba a ser lo último que me dijo. ¿Te acuerdas de lo último que te dijo? Eso fue. Nos vemos mañana. Sin pensar que te quiero mucho, me dijo. Sin pensar que fue lo último que me dijo. Pero siempre recuerdo ese tema de ella, siempre alegre, ¿verdad? Nunca demostró esa flaqueza, nunca demostró, por lo menos ante nosotros y ante toda la gente que le conoció, nunca demostró eso. Al punto que mucha gente se enteró después de que falleció, no podía creer. Como hija de una persona depresiva, creo que hay un miedo siempre muy grande a repetir su historia, a tener depresión. De hecho, cuando ella se suicidó, a los 2 días fui a terapia. Sigo yendo, a veces no tanto porque me cansa que mi psicóloga relacione todo a mamá como si fuese que toda mi vida gira en torno a ella, en su comienzo y su fin. Entonces a veces cansa un poco eso, pero significa ese miedo constante a caer en depresión, que me imagino que a muchas personas que pasaron por eso les pasa lo mismo. Y la verdad que nunca lo traté porque siempre negué. Nunca traté porque no quería aceptar lo que hizo, ¿verdad? No por creencia, sino que por mí mismo, porque sabía bien que me iba a hacer mal hacer catarsis de lo que hizo mamá, ¿entendés? Trataba de entender de dónde sacó la idea, de dónde sacó o por qué lo hizo. Nunca quise investigar más a fondo, nunca quise llegar al fondo de la cuestión, ¿verdad? De lo que es ese tema de mamá. Por temor a descubrir más cosas que no quiero saber, por temor a eso, a que me afecte. Después de la muerte de mamá, creo que hice de todo. Hice yoga, hice reiki, me fui a una psicóloga que también es psiquiatra, me iba a un médico naturista, cantaba, la música me hacía súper bien, me dediqué 12 años a cantar porque me hacía bien. Empecé a escribir, a contar su historia, los jueves de TBT empecé a compartir, y eso me ayuda. Sé que le ayuda también a mucha gente porque mucha gente me escribe, pero también me hace bien a mí. Entonces estoy constantemente buscando la forma de sanar. Creo que es algo a largo plazo, pero sigo haciendo ese ejercicio. Colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But
but watching you stand.